La ciudad respiraba como una máquina cansada cuando el cielo cambió de tono sin consultar a nadie. No fue tormenta ni eclipse, fue un oscurecimiento que parecía salir del suelo. Primero un retumbo sordo, como si bajo la corteza alguien hubiera girado una llave gigantesca. Después, grietas finas en el asfalto, heridas que se estiraban por avenidas y desiertos, por montañas y costas, hasta converger en puntos que nadie tenía mapeados. Las cámaras de seguridad lo captaron, el pavimento levantándose, la tierra abriéndose en bocas negras que expulsaban humo. No humo de incendio, humo de abismo, denso, pesado, con un brillo opaco como de aceite antiguo. En minutos, el sol se volvió un disco enfermo detrás de la nube, y la luna, cuando asomó esa noche, tenía el color de una moneda oxidada. La gente levantó el rostro con el presentimiento animal de quien sabe que algo viejo acaba de despertar. Nadie escuchó una trompeta con bronce y saliva, la señal sonó directo en los huesos. Un llamado seco que alineó relojes, detuvo conversaciones, astilló oraciones. En los noticieros, presentadores con sonrisas levemente rotas repetían palabras que no entendían, emisiones subterráneas, actividad no volcánica, colapso del sustrato. El humo siguió subiendo. Olía a hierro, a biblioteca quemada, a agua estancada bajo ciudades invisibles. La atmósfera entera pareció bajar unos centímetros, como si el cielo hubiese decidido sentarse sobre la humanidad. Del humo salieron criaturas, y el lenguaje se quedó corto. El primer reflejo fue llamar las langostas, porque avanzaban en nubes compactas, devorando distancia con una disciplina que ningún enjambre terrestre conoce. Pero su vuelo tenía un peso que las langostas no tienen, y su sombra arrastraba un frío que apagaba motores. Tenían el lomo acorazado, segmentado como si un artesano paciente hubiese incrustado placas de metal en carne viva. De sus rostros emanaba una inteligencia interrogante, una intención que no era hambre ni curiosidad, era misión. Donde deberían estar los ojos brillaba un ámbar hiriente, y en la mandíbula, si eso era mandíbula, había un temblor de cuchillas microscópicas que vibraban como un diente de sierra bajo agua. No venían a comer hojas. Venían a obedecer. Al detenerse sobre los barrios, no descendían en picada como insectos comunes, se quedaban suspendidas, pulsando, estirando el aire con un zumbido de colmena eléctrica. Y entonces se inclinaban, buscaban piel, un fragmento de carne expuesta, la ventana abierta, la camisa arremangada, la frontera del cuello, el hueco detrás de la rodilla, y mordían sin arrancar, perforaban sin desgarro, depositaban algo que no era veneno y no era saliva, sino tiempo comprimido en dolor. La víctima no sangraba como en una herida, se arqueaba como si un cable vivo le hubieran atado al nervio. Un ardor subía por la médula y se partía en agujas finas que tocaban cada órgano con su propia firma. No mataban. No les interesaba la muerte. Torturaban. Los hospitales se llenaron y se vaciaron al mismo tiempo. Nadie podía quedarse bajo techo cuando el techo crujía con el roce del enjambre. Los médicos renunciaron al vocabulario. No responde a analgésicos, no hay inflamación visible, signos vitales normales, dolor extremo persistente. Las cámaras en la UCI captaron cuerpos rígidos como estatuas durante minutos y luego blandos como telas mojadas, el ciclo repitiéndose sin misericordia. Afuera, en plazas y templos, la gente buscaba sellos invisibles, memorias heredadas de antiguas promesas, y algunos, los menos, mostraban en la frente una paz que no era valor ni ignorancia, era inmunidad. Los enjambres los bordeaban como un río que no toca las piedras. Nadie sabía por qué. Ellos tampoco. Se contaron 5 meses como quien cuenta golpes. Al principio con precisión de laboratorio, día 1, día 2. Luego con el método de los atormentados, ahora, todavía, otra vez. El dolor no dejaba cicatrices pero desordena el calendario. Se quiso morir sin éxito. Parques altos y puentes largos se quedaron sin visitantes nocturnos. Los cuerpos no respondían al abismo convocado por la desesperación. Había una brida invisible en la nuca del mundo. No morirás hoy, sufrirás un día más. Hubo quien probó apagar la conciencia con sustancias, despertó con la sensación de haber caído desde una escalera sin peldaños. Hubo quien invocó nombres antiguos, sabiendo o no sabiendo que el aire estaba lleno de ojos. Los nombres rebotaron, algunos se apagaron, otros encendieron pequeñas zonas de calma. Era un mapa secreto que se dibujaba con susurros. Científicos con mandiles arrugados juntaron fragmentos de las criaturas en cajas de acero. Bajo microscopios, el chasis carnal parecía obra de ingeniería, fibras que se reparaban en segundos, placas que se retraían ante calor para volver a expandirse con frío. El aguijón, si aguijón era,
mostraba canales minúsculos por donde corría una sustancia que no coagula, que no anestesia, que no mata, una sustancia hecha para persistir. Se hicieron cultivos que morían sin degradarse, espectroscopías que entregaban firmas desconocidas, ecuaciones que pedían variables que todavía no existían. En los laboratorios, los investigadores se quedaban inmóviles mirando una pantalla negra, sin saber si rezar o calcular. Las ciudades aprendieron a escuchar el ruido del enjambre antes que la sirena de alarma. Era un trueno de aluminio, un mar de panales golpeando cristal. Se cerraron ventanas con maderas y hojas de metal, se forraron los cuerpos con plásticos y láminas, se inventó una moda de capuchas translúcidas pegadas a la piel con cinta médica. Las criaturas no atravesaban paredes, pero sabían encontrar grietas, no derribaban puertas, pero se colaban como humo. Los barrios ricos descubrieron que el dolor no conoce impuestos, los barrios pobres supieron que la resistencia no siempre está en el armario. En algunos distritos, voces dirigieron a vecinos que nunca se habían saludado a sellar marcos con trapos mojados en vinagre, a compartir respiraderos y turnarse el sueño. Y por un momento, el mundo tuvo la decencia que le faltaba. Breve, sincera. Un rumor ganó nombre, Abadón. No lo inventó un locutor ni una secta, circuló en la lengua común como si siempre hubiera estado guardado en el paladar. Abadón, el que desarma, el que lleva al fondo, el administrador del pozo. Otros lo llamaron Napoleón. Dos nombres para un mismo oficio, desmontar pretensiones, torcer orgullos, recordar contratos. No apareció con capa ni bandera. No dio discurso ni entrevista. Su presencia era la suma de todos los zumbidos, la geometría del enjambre, la inteligencia que decidía a qué ventana entrar y a cuál no. Cuando la nube se posaba sobre una cúpula, la cúpula vibraba como un tambor golpeado desde dentro. Cuando la nube cruzaba una avenida, los semáforos se desordenaban en una risa de luces, como si pequeñas manos invisibles los hubieran movido de lugar. Hubo gobiernos que intentaron negociar con el aire. Mensajes oficiales, comisiones mixtas, reuniones bajo bóvedas seguras donde la palabra abismo se pronunciaba en voz baja para que no se ofendiera. Todos volvieron con la misma conclusión: no hay quien conteste. No hay embajada en el pozo. No hay cancillería en el humo. Hubo otros que declararon guerra a la nube. Drones, ondas sónicas, cortinas químicas. El enjambre retrocedía unos metros como un animal que calcula si vale la pena el choque. Luego volvía. Las ondas deformaban el zumbido por segundos, como si una nota falsa se colara en una sinfonía. Después, la melodía retomaba su curso. Las cortinas químicas hacían caer decenas de cuerpos que no eran cuerpos. En el suelo, las placas se retraían, la sustancia se recogía, y un vapor nuevo devolvía las piezas al aire con el descaro de quien sabe que la gravedad es un acuerdo, no una ley. En los templos, algunos alzaron la voz con la serenidad de quien reconoce un texto que aprendió de niño y nunca terminó de creer. Hablaron de sellos, de frentes marcadas, de misericordias selectivas. Otros vendieron amuletos, imprimieron símbolos, prometieron inmunidades baratas. El enjambre, si escuchaba promesas, no se reía, obedecía su propia agenda. Entraba donde debía, evitaba lo que le estaba vetado. Los mercados, más sensitivos que cualquier teólogo, se volvieron dóciles por razones menos nobles. Un edificio con plantas en los balcones grandes, un patio con agua corriendo, una voz que cantaba a ciertas horas, todo se convertía en faro. El dolor aprendió a distinguir las casas por el color invisible de su aire. Se organizaron mapas con puntos negros que eran bocas del pozo. No seguían un orden físico, no respondían a fallas tectónicas. Eran heridas antiguas, geografías del mito, campos donde se contaban batallas viejas, cuevas con dibujos que nadie había querido leer, cementerios bajo centros comerciales, ruinas recubiertas de estacionamiento. Allí el humo era más espeso, la sombra más fría, la luz de las lámparas parecía enfermarse. Equipos con trajes que valían más que sus vidas descendieron con cámaras a esas bocas. La señal duró el tiempo suficiente para enviar una imagen que era menos una imagen que un trauma. Paredes que no eran paredes sino texturas cambiantes, como si la roca estuviera recordando otros días, un viento que soplaba hacia abajo, sonidos que no eran ecos, eran respuestas tardías de pasillos que no existían antes de que alguien los nombrara. Luego, silencio. Las cuerdas volvieron vacías. Los nombres en los parches de los trajes quedaron como etiquetas pegadas en puertas que ya nadie abriría. En medio del quinto mes, cuando la humanidad aprendió a medir su miedo con menos gritos, el enjambre comenzó a cambiar el patrón. No entraba en masa, enviaba grupos pequeños, unidades que parecían llevar recuentos. Se detuvieron en hospitales, contaron camas.
Se posaron sobre vertederos, contaron moscas. Pasaron frente a escuelas cerradas, contaron pupitres. Las cámaras los captaron señalando con sus aguijones cosas que no parecían interesarles, una carta vieja clavada con un imán en una nevera, un dibujo de un niño con un sol rojo, un reloj parado a las 3:17. Esas marcas ordinarias, tocadas por una punta brillante, quedaban con una película tenue, un barniz de luz que no se apagaba. Era como si alguien estuviera auditando la casa del mundo con criterios que ningún manual ha escrito. Los que no eran tocados se sentían culpables. Los que eran tocados, resentidos. Las parejas con 2 inmunes y un doliente colapsaron en maldiciones que parecían de teatro clásico. Las empresas que abrieron bajo juramentos de seguridad fueron señaladas por el enjambre con una disciplina que parecía ética. Los vendedores de milagros encontraron que el humo no compra ni compra en cuotas. Los que habían coleccionado medallas en el pecho aprendieron que no hay uniforme que cubra la piel suficiente. Los que tenían más metros de casa supieron que la distancia no es barrera cuando el enemigo viaja por el aire, por el enchufe, por la grieta entre puerta y suelo. Los niños, silenciosos centinelas, entendieron antes que nadie que el dolor era un idioma con reglas. Descubrieron que ciertas canciones abrían pequeñas claraboyas en la habitación, no expulsaban al enjambre, pero afinaban el zumbido en una nota menos hiriente. Descubrieron que un vaso de agua en la ventana calmaba el aire, que dibujar un círculo con tiza alrededor de la cama no detenía nada, pero hacía que el cuerpo recordara la forma de dormir. Sus padres, avergonzados, siguieron esos rituales con una fe nueva que no necesitaba explicaciones, la certeza del que ha recibido un préstamo de calma y no pregunta al banquero por la tasa. En los desiertos, la nube se movía como voluntad del clima, en las selvas, como rumor de marea, en las metrópolis, como equivocación del tráfico, sobre el mar, como mancha que los radares no logran pintar. Los pilotos que atravesaron esas zonas reportaron una sensación que no está en los manuales, como si el avión fuese observado desde dentro, como si la cabina respirara, como si la presión viniera de los ojos. Los satélites enviaron mapas termales donde el planeta parecía inhalar por los poros. En ciertos cuadrantes, la temperatura bajaba a 1 grado exacto cuando el enjambre se estacionaba. No era casualidad ni variación, era operación. Hubo un 6º mes en el calendario humano, pero la nube ya no estuvo para contarlo. La misma llave que abrió el abismo lo volvió a cerrar con un giro seco. De pronto, el humo empezó a perder densidad, como si el color del aire se diluyera en agua. Las criaturas ascendieron en un orden que ningún ejército ha logrado ensayar sin fallar, formaron columnas que se iban apagando como mechas que se quedan sin combustible, y desaparecieron por las mismas heridas por donde salieron. Las bocas del pozo respiraron una última vez, exhalaron un aliento anticuario y quedaron mudas. La atmósfera recuperó sus centímetros robados. El sol volvió a ser un disco tolerable. Y el mundo, atontado, tuvo la tentación de llamarlo evento. Los más rápidos encendieron comunicados, anomalía superada, retorno a la normalidad, se reanudan operaciones. Las palabras más peligrosas de todas. Los que fueron tocados, después del amorfo, no volvieron a ser los mismos. No porque les quedara una marca visible, sino porque el dolor dibuja mapas en el cerebro que no se borran con anuncios. Caminaban más despacio, como si el suelo hubiera aprendido a quemar. Miraban ventanas y veían medidas, 2 dedos de holgura abajo, 3 arriba. El ruido de una mosca les sonaba como una sirena distinta. Sus hijos, que habían afinado la música del zumbido, empezaron a preguntar por Abadón con la naturalidad con que antes preguntaban por la lluvia. ¿Dónde está ahora? ¿Se fue a su casa? ¿Por qué vino? Los padres, con sabiduría recién comprada a precio alto, respondieron con una honestidad que los redimía, no lo sé. Las ciudades contaron sus pérdidas como quien hace inventario después de un incendio sin fuego. No faltaban edificios, faltaban certezas. Se rezaron misas con bancas vacías y plazas llenas. Se tatuaron símbolos que parecían antiguas letras y podrían ser solo intentos de poner orden en el caos. Sellos improvisados de marcadores permanentes, pinturas sobre las puertas con tintas baratas, garabatos en frentes que el sudor borró a mediodía. Se escribieron tratados que llamaron resiliencia a una mezcla de paciencia y exhausto milagro. Hubo quien levantó memoriales con fotos de gente que no murió, con rostros de vivos, como un tributo al dolor sobrevivido. Hubo quien plantó árboles. Hubo quien quemó camas. Y sin embargo, bajo la capa de vida que la humanidad aplica sobre su miedo, quedaron preguntas con dientes. ¿Qué se abrió exactamente? ¿Por qué algunos fueron tocados y otros no? ¿Qué medían esas criaturas cuando señalaban un reloj parado?
¿Qué contaban cuando se detenían en una carta? ¿Quién decidió cerrar la llave? En oficinas sin ventanas, personas a cargo de nombres impronunciables revisaron grabaciones con la paciencia que los sueldos altos compran. En las imágenes aceleradas, la nube se veía hermosa, un ballet de sombra y brillo desplazándose con gracia sobre ciudades que parecían maquetas. Entonces alguien, en una sala fría, detuvo el video en un cuadro. Sobre un edificio sin importancia, una criatura giraba la cabeza hacia la cámara como si supiera. No podía ver a través del satélite. No podía saber de lentes ni de órbitas. Pero giraba la cabeza con ese gesto que tienen los que escuchan su nombre. Alguien en la sala dijo una mala palabra con sinceridad teológica. Se hizo un silencio de antesala de juicio. Nadie volvió a pronunciar pozo sin fondo en voz alta en los parlamentos. Las normativas cambiaron sin admitir por qué, nuevas rejillas en respiraderos, nuevos protocolos en plantas de tratamiento, nuevos estándares de sellado en ventanas públicas. Se financiaron estudios de calidad del aire subterráneo. Se crearon departamentos de vulnerabilidad atmosférica. Y cada vez que la prensa quiso preguntar por qué un hospital había instalado capuchas de presión negativa en todas sus camas, una sonrisa de funcionario bien adiestrado respondió con tecnicismos. El mundo aprendió a decir intermitencia para no escribir abismo. Quienes guardaron memoria antigua, los de libros subrayados hace generaciones, los dueños de canciones con nombres de truenos, dijeron lo que tenían que decir sin gritar, no fue un accidente. No fue meteorología. No fue azar. Fue permiso. 5 meses concedidos a un verdugo que no mata, un administrador que cobra intereses con dolor y devuelve el principal al final del periodo. Hubo quien se ofendió con la economía del lenguaje. Hubo quien se ofendió con el universo entero. Hubo quien se sentó en un quicio a llorar sin saber a quién. Por las noches, en ciudades que recuperaron sus nians como si de veras fueran amuletos, un rumor sigue corriendo por debajo de los anuncios. El zumbido existe aunque no esté. Es el recuerdo del músculo. Es el eco de un enjambre guardado detrás del telón. A veces, una lámpara tiembla sin corriente. A veces, un niño se queda mirando la esquina alta del cuarto como si viera pasar una sombra que nadie más ve. A veces, en plazas recién barridas, la gente sube la mirada al mismo tiempo sin ponerse de acuerdo. No aparece nada. El aire, obediente, se queda diáfano. Y sin embargo, el cuerpo, que aprendió a entender una trompeta sin metal, cree oír un llamado remoto, no para hoy, no para ahora, pero para cuando toque. El mundo se acostó una noche sabiendo que hay puertas que no construimos, llaves que no giramos, administradores que no elegimos. Que los pozos sin fondo no viven en cuentos de niños, sino bajo nuestros pies. Que el humo, cuando quiere, se hace ley. Y que hay nombres que no conviene pronunciar como insulto ni como chiste, porque los nombres son direcciones. Se despertó al día siguiente con la absurda disciplina de ir a trabajar, de preparar desayunos, de pagar cuentas, de mandar mensajes, de decir todo bien cuando no lo está. Fingir normalidad es una de las artes más humanas. Pero detrás de ese teatro, una certeza quedó clavada como un metal dulce en la lengua: si la llave se volvió a girar una vez, puede volver a girar. Y la próxima vez, quizá no venga solo humo, ni dolor medido en meses, ni auditorías de reloj y carta. Quizá venga el que firma, no el que ejecuta. Entonces los sellos serán más que tiza en la frente y canciones en voz baja. Entonces el mundo descubrirá que la profundidad no se mide en metros, sino en obediencias. Por ahora, el abismo guarda silencio. El sol trabaja, la luna cumple su cuota, las estaciones siguen sus turnos. La gente que aprendió el idioma del dolor duerme por ratos completos y sueña sin agujas. Las manos vuelven a escribir en cuadernos cosas que no hieren. Pero de cada grieta sellada, de cada boca del pozo cubierta con placas nuevas, emerge a veces un aliento breve, casi dulce, como el suspiro de un animal que duerme pesado. No amenaza, no promete, recuerda. Recuerda que bajo la costra del mundo hay un depósito de truenos, un archivo de castigos con sello y fecha, un contador que nadie ve y que sin embargo siempre está sumando. Y en ese conteo, la humanidad es una cifra que parpadea. El día que el humo subió, los hombres quisieron llamar al fenómeno por nombres cómodos. No pudieron. El fenómeno les devolvió un nombre antiguo: Abadón. Con ese nombre, el lenguaje se comportó, la soberbia se encogió, la risa aprendió modestia. Con ese nombre, la gente dejó de preguntarle al cielo con insolencia y empezó a hablarle con una mezcla rara de miedo y gratitud. Y así, entre normalidad fingida y memoria honesta, el mundo camina sobre su propia tapa, oyendo de vez en cuando, en el metal,
el eco de dedos que golpean desde dentro como para probar la resistencia. No abren. No aún. Pero hay paciencia en el sonido. Una paciencia de reloj sin esfera. Una paciencia de pozo. Una paciencia de quien sabe exactamente cuándo tendrá permiso para abrirse de nuevo. El Apocalipsis de Juan no describe un mito simple ni una metáfora poética. Habla de un fenómeno cósmico que dejó marcas en la imaginación de todas las generaciones. Lo llama el abismo, un lugar sellado, un pozo sin fondo. Y lo brutal es que no se refiere a una caverna común ni a un agujero bajo tierra, sino a un espacio que parece no tener suelo, un descenso interminable que no puede medirse con metros ni con mapas. Es como si el texto nos dijera que debajo de la realidad visible hay otro plano, oculto, donde se almacenan fuerzas destinadas a despertar en un momento específico de la historia. Cuando el quinto ángel tocó la trompeta, lo que ocurrió fue una liberación, no una invasión. Eso significa que esas criaturas no vinieron de fuera, siempre estuvieron encerradas abajo, esperando la orden. Y lo que subió del abismo no fue solo humo, sino una señal de que la frontera entre dimensiones se había abierto. El humo que oscureció el sol no es casualidad, el sol es símbolo de claridad, de orden, de estabilidad. Al cubrirlo, el mensaje era claro, la humanidad quedaba sumida en la oscuridad de lo desconocido, y ya no habría referencia ni seguridad. Los intérpretes antiguos se estremecían con esta visión porque entendían que no se trataba de langostas normales. Juan las describe con precisión perturbadora, cuerpos de caballos preparados para la batalla, coronas en la cabeza, rostros como de hombres, cabellos como de mujeres, dientes como de leones, corazas de hierro y alas que sonaban como carros de guerra. Criaturas híbridas, imposibles, como si fueran un ejército diseñado con propósito, mezclando lo humano, lo animal y lo mecánico. Era un retrato adelantado a su tiempo, como si hablara de bioingeniería, de híbridos o incluso de máquinas vivientes que hoy asociaríamos con la idea de drones orgánicos o tecnología bélica fuera de lo humano. Y lo más oscuro, tenían sobre ellas un rey. A diferencia de los enjambres de insectos comunes, caóticos y sin líder, estas criaturas obedecían a un comandante. Juan lo nombra con dos nombres que significan lo mismo, Abadón en hebreo, Apolión en griego. Ambos traducen lo mismo, el destructor. Un ser angelical, no humano, que gobierna desde el abismo. Eso revela algo que incomoda, el caos tiene orden. La destrucción obedece a un general. Lo que parece aleatorio está bajo estrategia. Los místicos de la Edad Media interpretaron este pasaje como la descripción de demonios reales liberados por un tiempo limitado para atormentar a la humanidad. Lo vieron como advertencia de que incluso el mal tiene fronteras, y que cuando se abren, la tierra tiembla. Pero los pensadores modernos, fascinados por la ciencia, han leído aquí pistas perturbadoras. Algunos dicen que Juan pudo haber presenciado visiones de guerra futura, máquinas voladoras con alas de acero, rugiendo como carros, lanzando armas que no matan pero atormentan. ¿Estaba describiendo helicópteros, drones, armamento químico? ¿O de verdad eran seres biológicos desconocidos? Las teorías conspirativas se multiplican. Hay quienes aseguran que el pozo sin fondo no es simbólico, sino literal, un portal subterráneo en algún punto del planeta, custodiado por fuerzas que conocen su secreto. Algunos señalan volcanes, otros enormes grietas oceánicas, y no falta quien mire con sospecha instalaciones modernas como el CERN, donde el hombre juega a abrir microagujeros negros y portales de energía. ¿Y si la humanidad está imitando, sin saberlo, el mismo mecanismo que abre el abismo? ¿Y si el humo y las criaturas no son visiones lejanas, sino un futuro que podría activarse con nuestras propias manos? Lo inquietante es que el Apocalipsis no dice que estas criaturas matan. Dice que atormentan durante 5 meses. Eso convierte este pasaje en una de las descripciones más aterradoras, un mundo donde la gente busca la muerte y no la encuentra, donde la agonía se convierte en rutina, donde la tortura es más constante que la guerra. No es exterminio, es demostración. Es como si lo invisible dijera al mundo, esto es apenas una fracción del poder contenido en el abismo. El pozo sin fondo es más que un lugar, es un recordatorio de que bajo nuestros pies hay fuerzas que no comprendemos, y que el tiempo las mantiene selladas, hasta que suene la señal. Y lo brutal es que no importa cuán alto subamos en tecnología o en arrogancia, el abismo siempre está más abajo, esperando, con paciencia infinita, el permiso para volver a abrirse. El silencio tras el quinto toque de trompeta no es alivio, es amenaza. Porque lo que el Apocalipsis muestra no es un evento aislado, es un ensayo. 5 meses de tormento no son exterminio, son aviso. El abismo no se abrió para destruir a la humanidad,
sino para recordarle que su destino no depende de sus imperios ni de sus armas, sino de fuerzas invisibles que duermen bajo sus pies. Y lo brutal es que esas fuerzas no fueron creadas para el hombre, fueron encarceladas hasta que llegue el momento en que su liberación tenga propósito. Cada detalle de este pasaje está diseñado para incomodar. El humo que oscurece el sol, la pérdida de toda referencia, el colapso de la luz que guía. Las criaturas híbridas, la mezcla entre lo humano y lo bestial, como si fueran caricaturas grotescas de nuestra propia arrogancia tecnológica. El rey Abadón, el destructor, una figura angelical que demuestra que incluso el caos se organiza bajo autoridad. Nada aquí es aleatorio, todo responde a un plan. Y eso significa que el tormento no es producto de azar ni de catástrofe natural, es ejecución de justicia, aunque parezca injusticia. Hoy, en la era de la ciencia, la humanidad juega a abrir puertas que no entiende. Buscamos agujeros de gusano, investigamos multiversos, experimentamos con energía oscura. Y cada avance nos acerca más al lenguaje del abismo. Juan lo vio como humo, como langostas imposibles, como un ejército que atormenta. ¿Y si esas imágenes son apenas un disfraz para que entendamos lo que aún no tiene nombre? ¿Y si la apertura del abismo es un evento cósmico que la ciencia misma terminará provocando, creyendo que domina el fuego mientras en realidad abre las compuertas de lo eterno? El pozo sin fondo no está descrito como destrucción definitiva, sino como preludio. No es el fin, es el recordatorio de que hay fuerzas selladas, esperando. Es como si la tierra misma llevara una cicatriz que no vemos, un sello invisible que sostiene lo que no estamos listos para enfrentar. Pero el texto es claro, ese sello no es eterno. Habrá un momento en que se rompa. Y cuando ocurra, el mundo conocerá el rostro del tormento no como mito, sino como experiencia. Lo que más estremece es la frase, los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Una generación entera deseando escapar, rogando por el final, pero descubriendo que la vida misma se convierte en prisión. Eso es peor que cualquier arma, peor que cualquier guerra, el tormento prolongado, la ausencia de salida. El Apocalipsis describe el peor miedo humano, no morir, sino seguir viviendo bajo un dolor sin fin. Y sin embargo, detrás de ese horror late un mensaje oculto, el abismo no gobierna, solo obedece. Abadón no actúa libremente, solo ejecuta bajo permiso. Eso significa que, incluso en la peor de las visiones, la destrucción no es soberana. La última palabra no la tiene el humo, ni las langostas, ni el abismo. La tiene aquel que sostiene la llave. Ese es el verdadero terror y la verdadera esperanza. El pozo no se abre cuando quiere, se abre cuando lo deciden. El mundo moderno se burla de estas visiones como si fueran fantasías de otro tiempo. Pero el humo del abismo se siente cada vez que la tierra cruje en terremotos, cada vez que una grieta se abre en lugares que parecían firmes, cada vez que la humanidad se enfrenta a dolores colectivos que no sabe explicar. Es como si la memoria del pozo nos rozara, recordándonos que la llave aún existe, que el abismo aún respira bajo la costra del mundo. Y aquí está lo más perturbador. El Apocalipsis no describe el pozo como destruido ni como sellado para siempre. Solo dice que se abrirá, y luego volverá a cerrarse. Eso significa que no hemos visto lo último de él. Si la visión fue real, si lo que Juan describió fue más que metáfora, entonces el pozo sin fondo sigue esperando. No importa si lo llamamos mito, metáfora, ciencia ficción o profecía, la advertencia está ahí. Bajo nuestros pies no hay solo roca y magma. Hay puertas. Y algún día, alguien girará la llave otra vez.